Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Carlos Luis. Y mi nombre es Verónica. Y el día de hoy nosotros queremos hablarles a todos ustedes sobre la segunda parte de lo que es el proceso de la lotería de Visa. Este proceso que hizo que nosotros estemos viviendo en este momento en este país, Estados Unidos. Así es. La primera parte la pueden encontrar en el canal, en los videos anteriores, y allí pueden ver la primera parte, que es como participar en el proceso de la Diversity Visa. Mira, es un proceso que, Verónica, la gente debería aprovechar. Todavía estamos a tiempo. Estamos haciendo este video a finales ya del mes de octubre y este proceso concluye el 5 de noviembre. Así que muchas personas de los que van a ver esta segunda parte, vayan a ver la primera parte porque damos datos interesantes para que ustedes puedan aplicar y puedan vivir aquí legalmente en Estados Unidos con su green card americana, y después de 5 años pueden aplicar a la ciudadanía americana. Así es. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre qué pasó después de que nosotros salimos preaprobados para la Lottery Visa. ¿Qué sucedió? ¿Qué tuvimos que hacer nosotros para seguir el proceso extendido, que de verdad es un proceso largo, ¿ok? Y es un proceso no solamente largo, sino que también vas a conocerte tú personalmente, porque vas a tener que tener bastante paciencia para poder hacer todo este proceso y que estés tranquilo y no estés tan ansioso de saber si quedaste o no para poder aplicar a esta visa. Sí, así es. Bueno, cabe resaltar que nosotros salimos seleccionados justamente después del año de la pandemia, por lo que los tiempos que nosotros o nuestra experiencia quizás sea muy distinta a lo que muchas otras personas vivieron en sus procesos normales. También les queremos decir que esto es nuestra experiencia, no es ninguna guía legal para seguir los pasos, no. Pero sí fue nuestra experiencia una vez que fuimos preseleccionados en esta visa. Para saber si nosotros fuimos preaprobados, tuvimos que revisar en el portal con nuestro usuario y nuestro código que nos indica si quedamos aprobados o no. Por eso es que es importante de cuando tú realices la solicitud, tengas bien guardado ese código, porque ese es el código que te va a abrir las puertas para hacer todo el proceso. Así es, y guárdalo bien porque obviamente no te lo vas a aprender, son muchos dígitos, y además desde que tú aplicas, que es desde octubre, noviembre hasta que sale el resultado, es mayo, entonces también tienes que recordar dónde lo guardaste. Entonces, bueno, en ese momento nosotros nos metimos en el portal, metimos nuestros nombres, nuestra fecha de nacimiento y el código súper largo, y allí, bueno, yo estaba verificando el código de Carlos Luis, a mí me estaba dando error, me daba error, entonces no sé. Yo decía, bueno, voy a revisar el mío. Y me sale una carta, que primera vez que nosotros nos sale una carta, porque en años anteriores nos decía casi que, bueno, síguelo intentando. Lo lamento. Pero sí recuerdo que esa vez era una carta con un logo a la izquierda y bueno, todas las instrucciones de que había que seguir. Eso se lo vamos a dejar aquí para que ustedes lo vean también, pues, como más o menos cómo era la carta. Más o menos. Me dio mucha risa porque en ese momento se me fue todo el inglés. Bueno, con la emoción, la cosa, no lo podíamos creer tampoco y teníamos que leerla y entenderla, porque obviamente ahí es donde te dicen los primeros pasos que vas a seguir. A mí me dio mucha risa porque Verónica en un momento se le olvidó completamente el inglés y mi inglés es demasiado básico, y yo estábamos viendo televisión, entonces él me dice, ay Dios mío, aquí pasó algo, y yo, ¿qué pasó? Ay, no entiendo nada, entonces me pasa la computadora y yo veo así, yo, ajá, quedaste preseleccionado, y yo, ¿qué? Pegué un grito, ¡ah! Dios mío, qué emoción, porque por fin ganamos, o sea, pero no era como que ganamos ya, sino que quedamos preseleccionados en medio de tantos millones de personas que habían aplicado. Sí, o sea, porque son 55,000 visas que dan al año. Entonces, bueno, eso fue tomarlo con calma, abrazarnos. Dios mío, ganamos por fin algo, nunca habíamos ganado nada, ni un bingo bailable. Ajá, sí, fue súper emocionante. Bueno, pero una vez que lo medio calmamos, lo leímos y ahí nos daban todas las instrucciones. Es importante que en cada paso que vas dando siempre te dicen, estás en el proceso, pero nada te garantiza de que ya tienes la visa. Sí. Entonces eso es como, también te genera un poquito más de ansiedad, como que, ay, tiene que
que estar todo bien, tiene que estar todo perfecto, esta oportunidad tiene que ser, la tenemos que aprovechar. Y en esa carta te dan el número de caso y te dicen que tienes que llenar la DS-260, como decir, el formato de inmigrante, y te dicen que después que tú llenes la DS-260, te dan todo como los siguientes pasos. Nosotros revisamos el resultado el 8 de mayo y nos tardamos 5 días en procesar la información de que estábamos en el proceso, de que si necesitábamos algo más antes de llenar la DS-260. Yo creo que estuvimos como 2 días llenando la DS-260 porque al principio nos dio como, ¿será que llamamos a algún abogado, para que nos puedan orientar y esto? Entonces nosotros llamamos a un abogado y el abogado le digo, amigo, mire, ¿sabe qué? Solicitamos la visa Diversity y quedamos preseleccionados y el señor quedó así como que en silencio y dijo, ¿qué? Ya va, es que yo le estoy llamando más que todo para pedirle información de eso. No, es que yo nunca lo he hecho, pero ¿será que me puedes explicar? Ah, no. Llamamos una segunda opción. Más bien lo que nos dijo fue, felicitaciones, ya ustedes quedaron seleccionados, felicidades, ¿qué tal? Y yo, pero ya va, pero es que necesito que me des información. Entonces ahí fue donde dijimos, no, ¿qué es esto? Nadie tiene ninguna información exacta de cómo hacerlo o qué hacer en este caso. Nosotros tenemos una amiga que se ganó la Lotería Visa también. Nosotros le preguntamos, ¿recuerdas? Y también le preguntamos a otra amiga que su mamá salió seleccionada en el año anterior. Las dos nos recomendaron, no, háganlo ustedes mismos porque la verdad que es un proceso muy básico, sigan los pasos a detalle y listo. Vale acotar que esas amigas son Laurita y mi amiga también Verónica, sí, que también trabaja en ese proceso. Bueno, en otros procesos, vale la cuña para ella, pero ella nos orientó un poco, nos dijo, no le paguen a nadie, hagan todo el proceso ustedes, porque eso es más que todo llenar datos personales, que no le deje esos datos a otras personas. Entonces, si es verdad, dijimos nosotros, bueno, está bien, vamos a hacerlo nosotros mismos y empezamos a realizar el proceso nosotros mismos sin saber nada, porque les voy a decir algo, este video que estamos haciendo nosotros aquí vale oro para aquellas personas que vayan a aplicar y que salgan preseleccionadas, porque no van a conseguir mucho en el portal web porque no conseguíamos nosotros nada. Ahorita no sé, quizás, pero en aquel entonces no se encontraba mucha información. Entonces imagínense la pandemia, esta cuestión, no podíamos salir. No, esto era un estrés horrible, chico. Sí, la verdad que sí. Pero sí, básicamente la DS-260 es información básica, pero sí les recomiendo algo. Yo recuerdo que cuando los estábamos llenando, cada sección del formulario se caía cada tanto tiempo. Te piden mucha información de tu experiencia laboral, de en dónde trabajaste, de dónde estudiaste. Las fechas las tienes que tener como súper claras. Te recomiendo tener como todo a mano, como decir tu currículum, toda la información de educación, todo lo que tú puedas tener a mano, bien. Porque preguntan de tu familia, preguntan de el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, también dónde estudiaron casi, de tus padres, las vacunas. O sea, importantísimo eso. Nos pidieron también qué vacunas teníamos. Entonces, claro, nosotros en todo el proceso decíamos, ¿será que tenemos que tener todo esto en la mano antes de llenarlo en la DS-260 o no? Entonces, al final no. Nosotros llenamos la DS-260 y la enviamos el 13 de mayo, es decir, 5 días después. Nos dedicamos a buscar todos los respaldos de todo el formulario en el tiempo que nos daban para la visa. Una vez que enviamos la DS-260, teníamos que esperar. Ahí es donde está la cuestión del esperar. Ahí fue donde dijimos nosotros, hey, somos pacientes de verdad, pero ¿cuánto tiempo fue que esperamos? A ver, nosotros la enviamos el 13 de mayo y nosotros recibimos respuesta de KCC el 19 de agosto, es decir, 3 meses después. Entonces, en ese lapso de tiempo que ya yo me iba a volver loca porque no sabía qué seguía. No, y tampoco sabíamos si era real o no. Nosotros así como que, ¿será que es verdad? Bueno, mandemos la información. Y 3 meses para que alguien nos diera si es verdad la información, danos otros pasos más. ¡Ay, Dios mío! Recibimos un correo electrónico de KCC. Congratulations, sí, hemos recibido la información de la DS-260 y ahora requerimos todos los respaldos de todos los documentos, la DS-260, y allí nos decía específicamente cómo teníamos que enviarlo y cómo teníamos que adjuntarlo.
Es decir, cómo tenía que estar nombrado el documento, si se llevaba más de un solo correo, cómo lo teníamos que hacer. Nosotros tuvimos que enviar todos los respaldos en 3 correos. Eran mis respaldos y también el respaldo de Carlos Luis, de todos nuestros trabajos, de todos nuestros estudios, de todos nuestros cursos, titulación. Tuvimos que pedir desde Venezuela, nos tenían que enviar el cartón de las vacunas. Imagínense, el cartón de las vacunas desde que nacimos. Desde que nacimos. O sea, nosotros nos dedicamos a buscar. Teníamos que sacar el fondo negro del diploma de secundaria. Sí, es verdad. Tuvimos que hacer varias gestiones para ubicar todos esos documentos y tenerlos respaldados. Como los logramos tener en esos 3 meses, yo envié la respuesta a KCC el mismo día. Lo organicé todo según como lo decía en el archivo, y lo enviamos el mismo día. Exacto. Y otra vez a esperar. Esperar un tiempo más para ver si llenamos bien el proceso o que nos dijeran, mira, ¿sabes qué? Metiste más los datos, vuélvelo a hacer. Estábamos como a la espera de que algo pasara, pero de verdad todo fluyó. Es importante que también sepan que, bueno, cuando uno envía los documentos a KCC, envíenlos todos en el mismo momento porque ellos van leyendo por orden de llegar. Entonces, si ustedes envían un documento y después otro documento después, los números de los casos como que no tiene secuencia, entonces ellos recomiendan enviar todo lo más sólido posible. No, y se va trazando el proceso. Sí, cada paso que tienen que dar, háganlo lo más rápido posible para que también se acorten los tiempos. En cada uno de los pasos tienes el mismo número de casos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando nosotros terminamos de llenar la DS-260, también teníamos un número de confirmación. Cuando nos llegó el correo de KCC solicitándonos los documentos, cuando lo enviamos, nos llegó una respuesta automática de hemos recibido su correo. Y después que nosotros recibimos la respuesta de que los documentos estaban bien, eso fue en septiembre, un mes después, el 18 de septiembre, recibimos la respuesta de KCC. Y ahí nos decían, ok, están todos bien tus documentos, ahora te toca esperar asignarse la cita. En aquel entonces, como fue la pandemia el año anterior justamente, hubo mucho retraso el año anterior. Las embajadas cerraron, habían muchos casos que tenían que ser todavía procesados. Como entonces, en el aire, sí. Nosotros quedamos como decir, no íbamos a comenzar en octubre como siempre, sino que ellos iban a tener como 3 meses más de prórroga por lo de la pandemia y nuestros casos iban a empezar a verse desde enero. Pero en ese correo de KCC nos explicaban que teníamos que meternos en un portal y verificar nuestro número de casos cada cierto tiempo. En el boletín lo actualizaban cada 15 de cada mes. Entonces uno cada 15 de cada mes revisaba, bueno, el número de casos mío está pendiente todavía. O está, pero... Si no te decía que estaba current todavía. Correcto. Entonces como que, ok, cuando ya lo obtuvimos completo, que estábamos ya ready para la entrevista, había que esperar y verificar en el portal hasta que nos llegara la carta de la cita de la embajada. Que ahí también te va a dar toda la información, cuándo era la fecha, en dónde iba a ser la cita. Bueno, tenía que cuadrar el número de casos. Y ahí también te decían en dónde eran las clínicas validadas por la embajada. Exacto. Donde se podías hacer los exámenes médicos. Sí, eso es algo importante porque tú decías que exámenes médicos, entonces después ellos te envían como una información y ellos te dicen tienes que hacer vacuna del tétano, sarampión, otro tipo de vacunas y después te hacen como un examen de tórax, ¿ok? Que eso es como un examen de rayos X y allí revisan si tú no tienes nada. Ellos no te dan los resultados, eso todo es para la embajada. Eso se lo envían todo a la embajada, tú te quedas así como que, ajá, y entonces... Sí, recuerdo que nos teníamos que poner como 2 vacunas porque nosotros como conseguimos el cartoncito de las vacunas de nuestro nacimiento no nos tuvieron que vacunar tanto, pero hay personas porque logramos entrar a un grupo de WhatsApp que también estaban ellos en el mismo proceso y en la misma angustia, y a otras personas que no encontraron el cartón de las vacunas le mandaban a ponerse todas las vacunas desde un principio. A nosotros nos tocaban 2, creo que era la de la influenza y otra que se tenía que renovar cada año. La placa era para lo de la tuberculosis. Y bueno, y todos esos resultados lo tenía era la embajada. A nosotros nos dijeron, bueno, muchas gracias, puede irse. Después de haber hecho nosotros los exámenes médicos, teníamos que esperar a la cita de la embajada y llevar todos los documentos que habíamos recopilado para llenar la DS-260 y también los documentos que teníamos nosotros nos habían enviado por correo también KCC, que viene siendo Kentucky Consular Center. Para la cita les recomiendo llevar todos los documentos a fácil acceso. Siempre los recomiendan, nosotros llevamos como un acordeón
de esos que son plásticos, con todos los documentos, con todas las traducciones. Nosotros hicimos las traducciones, aunque cuando las embajadas son en español, o sea, en nuestro caso, que era Chile, teníamos la cita en español también, no se requerían las traducciones, pero siempre es importante que pregunten primero, sí, que estén 100% seguros. Es una oportunidad de oro, lleven todos los respaldos que necesiten, no dejen nada en blanco, porque, no, es preferible ir seguro. Bueno, ahí ustedes saben, yo no sé si ustedes han ido para una cita a la embajada, pero nosotros estando allí vimos como una de las personas que fue a la cita por visa K1, la cónsul le preguntaba a la chica, ¿tu partida de nacimiento dónde está? Y la chica, no, yo no tengo partida de nacimiento. Ay, pero ¿cómo así? No la tengo aquí. ¿Y dónde la tienes? No, la tengo en mi casa. ¿Y dónde está otro documento? No, tampoco lo tengo. No lo tengo. La cónsul dijo, no, tú no estás preparada para la entrevista. Y de una vez le bajó la cortina y le dijo, tú perdiste tu cita. Y despachó a la chica quedó como que, ajá, y entonces, y ahora, no, perdiste tu cita. Por eso es que tienes que estar 100% preparado para la entrevista. Sabes cuál es la vestimenta que tienes que llevar para la entrevista. No permiten llevar tantas cosas, o sea, celulares y todo eso, incluso te lo mandan a colocar en un locker. Es preferible mejor que ni lo lleven. Entonces, nosotros hicimos todo ese proceso, entramos, nos llamó la cónsul, bueno, vamos a hablar aquí, ¿por qué visa vienen ustedes? Nosotros le pasamos por una rendija que veníamos por la Visa Diversity y allí comenzó la entrevista. ¿Recuerdas cuáles eran esas preguntas? Recuerdo que no nos preguntaron mucho. Iniciaron conmigo porque yo fui la seleccionada, entonces como que era la aplicante principal. Al ser la aplicante principal, como que se centran más en la persona que quedó como principal, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tenía viviendo en Chile? ¿Cuánto tiempo tenía casada con Carlos? Porque había muchos casos de que la gente se casaba, como decir, durante el proceso. Entonces, ellos también querían verificar que fuese genuina la relación de las parejas, ¿verdad? Preguntaron que cuántas veces había viajado para Estados Unidos, que por qué y cuánto tiempo estuve en cada uno. ¿En qué trabajábamos? Pues esa fue como que la única pregunta que me pudieron hacer a mí. ¿Qué había estudiado? Ajá. ¿Y qué pensaba yo venir aquí a hacer a Estados Unidos? Entonces tienes que explicarle todo eso. Sí. A ti también te preguntaron eso. Me preguntaron, creo que hasta mi estatus en Chile. Era permanente, residente permanente. Pero no fueron tantas preguntas. Nosotros nos preparamos para la entrevista y leímos qué posibles preguntas habían. Entonces era como que también podían preguntar que a qué estado ibas a llegar, que si te contabas con recursos también suficientes. Sí. También hay casos de que, por ejemplo, tuvieron un bebé en el proceso. Quedaron seleccionados en mayo, llenaron la DS-260, que les recomendamos que lo hagan lo antes posible, y tuvieron su bebé entre ese tiempo y la entrevista. Exactamente. Entonces, hay que hacer una actualización de la DS-260, incluyendo al bebé, porque no pueden incluir a nadie que sea nonato, pues. En esos casos, que también leímos varios en los grupos de WhatsApp, habían preguntas, como nosotros creo que somos sí, somos un caso muy básico para ellos, porque éramos nosotros sin hijos, pero habían personas que estaban divorciadas, con hijos, que solamente iba la mamá con el hijo menor de edad y tenía que tener todos los respaldos de que el papá le daba el permiso. Eran varios casos. No, y habían casos también de que había personas que tenían sus hijos y tenían 20 años, iban a cumplir 21 ese año. Eso nos ponía más nerviosos. Por lo menos sabíamos que había gente que estaba al igual que nosotros, a la espera de algo. Bueno, los documentos que nos pidieron en KCC eran el pasaporte, la prórroga, el acta de nacimiento, los certificados de secundaria de nuestra universidad, nuestra acta de matrimonio, los antecedentes penales. Todo eso lo enviamos para allá y yo me imagino que eso era lo que estaba en el sobre amarillo que no podíamos abrir. Ese sobre después nos llegó por correo, era un sobre grueso, donde estaba, yo me imagino que estaba toda esa información, pero no lo podíamos abrir. Decía, prohibido abrir, entregarlo al oficial de migración. Wow, nosotros dijimos, bueno, ¿qué más? Pues vamos a llevarlo ahí. Hablamos con la chica de la embajada. Bueno, ustedes saben que yo soy un poco así, que yo
soy un poco salido, y le digo a la chica de la embajada, o sea que ya quedamos aprobados, después de hacer este juramento ya quedamos nosotros aprobados, ya nos vamos del país. Y ella nos dijo, sí, ya se pueden ir, hay que esperar que les llegue sus pasaportes y ustedes pueden abandonar el país antes de 6 meses. Pero nosotros estábamos con la cuestión de la pandemia, teníamos miedo de que si en ese momento Chile había abierto el aeropuerto, después volvieran a aumentar los casos de COVID y lo volvieran a cerrar. Entonces dijimos, no, yo creo que lo preferible es que a lo que nos lleguen los pasaportes, vámonos de una vez. Bueno, nuestra entrevista fue un 7 de enero, que por cierto, no les dije la fecha de cuando nos llegó la cita, fue el 3 de diciembre que nos notificaron la fecha de la cita. Ya saben, desde septiembre que estábamos esperando, en diciembre nos dijeron, en enero tuvimos la cita de la entrevista. Cuando recibimos los sobres, decían que todavía no estaba garantizado de que nosotros pudiésemos ingresar a Estados Unidos. Teníamos la visa aprobada, pero la última decisión la tiene el agente de migración, el oficial de migración es el único que nos puede decir, está bien. ¿Ustedes creen que eso es justo para uno que está casi que, Dios mío, con una moneda al aire a ver si de repente ese hombre se paró bien o no? ¡Ay, Dios! No, pero todo salió bien. Nosotros, ya teníamos todo el proceso listo, ya nos habíamos hecho la prueba del COVID, salimos negativos, nos despedimos de Chile y allí nos despedimos de todos nuestros amigos. Nos hicieron un detalle de acompañarnos al aeropuerto y allí nosotros tomamos un vuelo de Santiago, Bogotá, Orlando. Y allí en Orlando es que nosotros teníamos que entregar ese sobre amarillo, que en ese sobre amarillo había una indicación. Sí. Hasta en el sobre amarillo decía, esto no es garantía de su entrada a Estados Unidos. Todo está en las manos, la decisión está en las manos del oficial de migración. Y nosotros... Ya uñas no teníamos en ese momento. Entonces, bueno, nos metieron un cuartico, entonces nos hicieron pasar como un podio, entregamos los sobres y allí nos chequearon y nos dijeron felicidades, bienvenidos a Estados Unidos, ustedes tienen que cumplir las leyes de este país, tienen que también acogerse a cualquier tipo de proceso que tenga el país con nosotros. En el sello que teníamos nosotros en nuestro pasaporte nos dijeron, esto viene siendo la Green Card para ustedes, pero en unas semanas les va a llegar el plástico como tal, que viene siendo como la tarjeta verde, les va a llegar a la vivienda que ustedes indicaron que llegaran todos esos documentos. Entonces, ok, ¿y qué vamos a hacer? No, solamente tienen que esperar de nuevo. Pero voy a hacer una acotación. Cuando estábamos en el cuartico esperando, nosotros esperamos como entre 30 y 45 minutos. Así que si tienes una escala dentro de Estados Unidos, considera ese tiempo de espera, no vayas a perder el segundo vuelo. Es decir, tú haces todo este proceso de migración en tu primer aeropuerto dentro de Estados Unidos, donde haces la real migración. Y después, si tú tienes una conexión, considera mínimo 3 horas o 4 horas entre una y la otra para que no tengas ningún tipo de problema. De verdad, fueron como unos 40 minutos de espera mientras nos recibían los sobres. Cuando nos recibieron los sobres y todo eso, también nos dijeron algo muy importante, que teníamos que actualizar la dirección cada vez que nos mudáramos en el portal de UCIS. Así que es súper importante eso, porque depende de la dirección que tienes en UCIS, es que te llegan los documentos y te llegan todas las actualizaciones de tu caso. Entonces en UCIS tú también puedes crear tu usuario, tu contraseña y ver qué estatus está tu caso, toda esa información de tus documentos. Exactamente. Bueno, y llegamos a la casa de mi hermana nos recibió. Y a los días nos llegó primero el social y después nos llegó un sobre blanco, recuerdo yo, que decía que no lo podía abrir nadie, sino que lo tenía que abrir el propietario, y dice el nombre Verónica Vera y Carlos Bravo. Cuando lo abrimos estaban las 2 tarjeticas verdes, gracias a Dios, por 10 años de la Green Card, y allí concluyó como tal el proceso de toda esta odisea que tuvimos prácticamente 2 años viviendo Vero y yo para poder llegar a este país. Sí, es importante que obviamente aplicar al proceso es gratuito, pero una vez que tú tengas la entrevista, tú vas a pagar un fee
No, $300. $300. $360 o algo así por persona. No sé si haya cambiado la tarifa, no sé si haya cambiado actualmente. Pagamos eso y además la gestión de todos los documentos que nosotros necesitamos en ese momento también. Así que consideren un ahorro para Exacto. todo este proceso, que si bien a nosotros se nos tardó un año, a ustedes se les puede tardar mucho menos. Así que, bueno, para que también lo tengan presente. Bueno, en las preguntas frecuentes, Vero, era que si Estados Unidos te daba algún beneficio, no sé, algún pago para que tú pudieras trasladarte a este país por obtener la Lottery Visa. Y yo, no, para nada. Tienen que tener un fondo porque tienen que pagar ustedes mismos sus pasajes, tienen que pagar ustedes mismos su proceso. Entonces es algo que ustedes deben tomar en cuenta para que no crean que por haber ganado la lotería de visa como residente aquí en este país es que te van a pagar todo el proceso, y eso no es así. Eso no es así. La oportunidad es que te dan la documentación, y eso es para, después de que estamos viviendo nosotros aquí, eso es algo vital para todo el mundo, que hay muchísimas personas que no solamente están indocumentadas, sino que desean tener eso. Yo creo que nosotros vamos a concluir este video aquí, dándole las gracias a todos ustedes por poderlo ver. Comenten también todas aquellas dudas que ustedes tengan, colóquenlo en la parte de abajo en los comentarios. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de poder responderles todo a ustedes para que también se sienten acompañados en este proceso, porque es un proceso largo y es entendible de que ustedes tengan bastantes dudas. Entonces, como nosotros ya vivimos eso, queremos también ayudarlos a ustedes, porque sabemos que no todo el mundo te da la información exacta, y nosotros, por haber vivido eso, puede que el proceso no haya cambiado tanto y nosotros podamos orientarlos a ustedes en este camino de poder llegar aquí a Estados Unidos como residentes permanentes a través de la Lottery Visa. Sí, así, eso es lo que dice Carlos Luis, también es cierto. No sabemos qué tanto ha cambiado el proceso ahora, pero realmente cada notificación que te llega te da los pasos exactos. En el portal de la embajada también están los pasos muy, muy claros. Cuando nosotros estábamos en eso, encontramos grupos en WhatsApp, encontramos grupos en Telegram. Agilizarse lo más que se pueda, es una oportunidad de oro, aprovechenla al máximo. Bueno, nosotros vamos a concluir aquí, así que muchísimas gracias. Suscríbanse al canal, por favor. Necesitamos que se suscriban al canal para que nos ayuden a llegar a los 1000. Ya estamos cerca de llegar a 1000. Sí. Entonces, por favor, suscríbanse para que podamos hacer más contenido para todos ustedes. Denle a la campanita para que les notifique también cuando nosotros subimos un video nuevo al canal, y así ustedes no pierdan de vista todo este proceso, no solamente de visa, porque nosotros esta es primera vez que nosotros hacemos un video así. Los videos de nosotros son completamente de viaje. Entonces, para que ustedes puedan también ingresar a la página y ver todo el contenido que hemos hecho en todo este camino que hemos estado aquí nosotros en Estados Unidos, y que hemos vivido y que les queremos mostrar a ustedes a través de nuestra página de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Nosotros de verdad los queremos muchísimo. Les deseamos muchísima suerte a todos aquellos participantes. Miles de camiones llenos de éxitos. Se despide por aquí Carlitos. ¿Y Verónica? Así que chao, sayonara. Bye.